Hola, ¿qué tal amigos? Hoy voy a presentarles un estado del arte de los CDs de los Yardbirds, mi colección, al menos una especie de guía para que ustedes puedan comprar sin darse tantos topes de cabeza contra la pared. Es decir, comentaré el material que yo tengo y cuáles son los que pienso las mejores remasterizaciones que hay en el mercado sobre cada uno de los discos oficiales, compuesto por Keith Relf, como vocalista Chris Rea, el rubio, guitarrista, y que después se pasaría al bajo una vez que Paul Samuel Smith se dedicó a labores de producción de los discos de Cat Stevens. El baterista Gene McCarthy, Eric Clapton, que aparece aquí al centro. Five Live Yardbirds fue el primer lanzamiento, aparte de los muchos discos sencillos que se grabaron en estudio, pero este es el primer álbum que lanzan ellos y está grabado en vivo. Destaca sobre todo por la guitarra de Eric Clapton. Contiene algunos de los solos más rápidos que se pueden escuchar de aquella época en Gran Bretaña. Uno de esos ejemplos es la canción Too Much Monkey Business, que es un cover de Chuck Berry, y tiene una de las guitarras más rápidas que me ha tocado escuchar. Esta es la edición del sello Repertorio, que es la que yo les recomiendo comprar. Además del excelente sonido, el mejor que yo he escuchado sobre este álbum. Bonus tracks. Años después, Repertorio publica también este álbum del 2020 remasterizado en vivo en el Marquee Club en Londres, y contiene prácticamente el mismo set de canciones que tiene Five Live Yardbirds, un sonido mucho más trabajado que este otro que les estoy mostrando. Pero este es el histórico, con la foto a color, y este está muy recomendable. Está en monoural desde luego, al igual que Five Live Yardbirds. For Your Love, que se publica para Estados Unidos, incluye esta edición 13 bonus tracks. Aquí tienes a Keith Relf, ya está Jeff Beck, aunque la mayoría de los solos tocados en este álbum son ejecutados por Eric Clapton. Jeff Beck solamente va a tocar en 3 canciones. I'm Not Talking. Inmediatamente esto causa impacto en Estados Unidos, el estilo de Jeff Beck. Está también la versión de Sweet Music, que está en estéreo, cosa rara en los Yardbirds porque la mayoría de sus producciones van a aparecer en mono. Esta es la versión de Repertorio. Aquí se destaca sobre todo el tema For Your Love. En Inglaterra y también en Estados Unidos llegó a trascender esta canción. No es mala canción, a mí en lo personal me parece buena canción, muy pegajosa. Ahí contiene un clavecín barroco que es el que le da su sonido tan característico, por Brian Auger. Reúne algunos de los sencillos caras A y caras B donde toca Eric Clapton, concretamente el tema Ain't Got You, que tiene un solo poderosísimo. Acá lo tengo en una versión de Beer Family, en un recopilatorio Electric Blues, que contiene esa misma canción. Aquí es donde tiene el mejor sonido, está en el disco 3, es el tema 8. Es otro de los clásicos que grabó Eric Clapton con ellos, y uno de los temas destacados es la versión en sitar de Heart Full of Soul, que se grabó 5 meses antes que el tema Norwegian Wood de los Beatles. Primera grabación que se hizo con un sitar de una banda antes que los Fab Four. Yo valoro mucho a la banda de los Yardbirds, me encanta su sonido. Tiene algunas canciones de blues con Jeff Beck y más canciones con Eric Clapton. Got to Hurry es un instrumental bien llevado por Chris Rea en la guitarra rítmica, pero con solos de guitarra de Eric Clapton. Otro de los discos que se lanzaron de los Yardbirds, compilado sobre todo para el mercado americano, es Having a Rave Up, que contiene ese estilo que ellos practicaban ya desde la época de Eric Clapton, que está en Five Live Yardbirds, que consiste en los solos de guitarra ampliados, pues una explosión de rock y de blues que pocas veces se había visto hasta la entrada de los Yardbirds a la escena británica. Este es un disco que les recomiendo mucho. La versión de Repertorio es la que hasta el momento para mí tiene mejor sonido. Yo las he comparado con las versiones de Charlie Records, de Edsel, y estas son las que mejor suenan desde mi punto de vista. Repertorio nos incluye sus folletos de muy buena calidad con las fotografías, los créditos de las canciones, la fecha de publicación de cada una de ellas. Mr. You're a Better Man Than I, que contiene una guitarra con pedal de distorsión que le da su sonido tan característico. Y uno de los temas rompedores para mí es Still I'm Sad. Es uno de esos clásicos de los Yardbirds que se grabó en 1965, que es pionero y muy innovador porque incluye un coro gregoriano, así como usted lo oye, con sonidos de todas las voces de los Yardbirds más su manager Giorgio Gomelsky.
Todo esto está en mono, y hablando de Giorgio Gomelsky, se rumora que él tiene las cintas originales de todo este material de los Yardbirds en estéreo. Se dice que las tiene guardadas, almacenadas en una bóveda. No le han llegado al precio para poderlas relanzar en estéreo. Ojalá que tengamos vida para poder ver el lanzamiento de los discos de los Yardbirds en estéreo, si es que en verdad existen los masters, o si solamente esto es un mito urbano que se ha propagado en el internet por varios de los fans de los Yardbirds. Uno de los mejores clásicos de los Yardbirds, Heart Full of Soul, escrito por Graham Gouldman, también muy pionero en cuanto a su sonido, pero esa versión en sitar que les mostré aquí no le gustó a Jeff Beck el sonido y decidió quitarla y él grabar un sonido muy semejante al sitar, utilizando su guitarra eléctrica con un pedal de fuzz y el trémolo de su guitarra para poder producir sonidos muy parecidos al sitar. Heart Full of Soul tiene ese sonido tan especial. Otro tema muy destacado es Train Keep a Rolling, un clásico Yardbirds que se publicó en Reino Unido, pero también es muy conocido por el diseño del dibujo en la portada. La persona que estaba con ellos en el estudio grabándolos, Rogelio el ingeniero, es algo parecido al White Album de los Beatles, que su verdadero nombre es The Beatles, así se llama este, Yardbirds. Se publica en 1966, es contemporáneo del Revolver, de Pet Sounds, del Aftermath. Tal vez no sea tan bueno como esas tres producciones, pero no desentona junto a ellos, y es el primero que se pensó como un álbum total. Todos los otros que les he mostrado son una especie de recopilación de sencillos devenidos a álbum oficial, muy destacadas, sobre todo Over Under, así se publicó con ese nombre el álbum en Estados Unidos. Es muy buen disco, aquí en dos configuraciones, la mono y por primera vez la configuración en estéreo. Por eso es muy especial también Roger the Engineer, porque es de los primeros que se lanza en estéreo real. Hice una reseña especial para este box set, espero que la puedan ver en la descripción. Bueno, luego tenemos que Jeff Beck decide dejar a los Yardbirds y publica el último álbum, el grupo, ahora con Jimmy Page, que se había unido aún estando Jeff Beck, y grabaron algunas canciones como Stroll On o Happening 10 Years Time Ago. Este es Little Games, la versión japonesa. Es un SHMCD, el logo al centro del compacto, y tiene un sonido espectacular. Muy buen sonido que tiene este Little Games. Yo lo he comparado con otras ediciones del mismo álbum, también con las descargas de iTunes en estéreo, y no les llegan a los talones a este sonido. Tiene todas las canciones de ese periodo, las caras A, las caras B, incluso tiene canciones como solista el grupo Together, que estaba compuesto por Keith Relf y Gene McCarthy. Está excelente por donde quiera que se le vea. Se le publicó en 1967 a Little Games y es una gran combinación de disco rock, de blues, incluso de bubblegum. Pero vale mucho la pena. Aquí se empieza a ver el camino que estaba tomando Jimmy Page antes de llegar a Led Zeppelin. Tiene totalmente ese sonido. Incluso se incluye el tema White Summer y Think About It, que tiene un solo que él después emplearía en los temas de Led Zeppelin del primer disco. En 1992 se editó The Little Game Sessions y más. Esta es una auténtica joya, una rareza, difícil de conseguir. Es una edición japonesa. La ventaja de este CD y la razón por la que se lo recomiendo, aún siendo de 1992, este no fue remezclado. Este está nada más remasterizado de las cintas originales. Viene con una nueva remezcla y el trabajo es muy bueno. Así es como luce el Little Game Sessions, uno de los que voy a recomendarles más. Si lo llegan a ver en línea o en algún bazar, el Little Game Sessions es muy cotizado, pero bueno, todo se puede conseguir en línea, nada más hay que buscarlo bien. Y es estupendo el sonido que tiene el Little Game Sessions. Si acaso un peldaño menos en cuanto a volumen con respecto a la edición japonesa, que tiene todavía un mejor sonido con más punch. Y es un disco que no pienso deshacerme de él hasta que lo vuelvan a reeditar con esta misma remezcla o con una más reciente. Hablando de los Yardbirds de 1968, existió un concierto que aquí les voy a poner la imagen con Jimmy Page en la guitarra, pero el mismo guitarrista Jimmy Page decide, desde luego con la autorización de los otros miembros de los Yardbirds y del estado de Keith Relf, la familia de Keith Relf, editar este que es una joya, Yardbirds 1968, uno de los mejores en vivo de los Yardbirds con sonido estéreo remasterizado.
De cualquier forma que se le vea, es una edición estupenda, no es muy económica, pero vale mucho la pena. Temas históricos del grupo tocados por Jimmy Page, desde luego con la voz de Keith Relf y el acompañamiento de los miembros clásicos Gene McCarthy y Chris Rea. También contiene algunos de los demos que grabaron poco antes de separarse, aquí los vemos, como es el tema My Baby, o el tema Knowing That I'm Losing You, que vendría a ser Tangerine en el Led Zeppelin 3. Entonces este para mí es uno de los imprescindibles en una buena colección de los Yardbirds, por su sonido, por la presentación, también hecha. Te lo recomiendo mucho y hay que comprarlo antes de que se agote, de que ya no esté disponible. Están los en vivo en la BBC. Aquí tenemos una de las ediciones, la hecha por el sello Repertorio. Está hecha en 1999. Anteriormente había tenido una del sello Warner. Aquí les pongo la imagen. Repertorio tiene mejor sonido. El problema con Repertorio es que periódicamente publica una nueva edición de los Yardbirds en la BBC. Siempre anuncia que la nueva edición va a ser la definitiva, que va a ser con el mejor sonido hasta el momento. Y de hecho es así. Cumplen con ese cometido. Todas las facciones de los Yardbirds, Eric Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page. Al poco tiempo vuelve a anunciar otra nueva edición de los Yardbirds, porque tal vez Repertorio ya nada más tiene los derechos de las grabaciones de la BBC, ya no tiene los mismos derechos de los primeros discos como así fue en los años 90, y se dedica a reeditar cada cierto tiempo las grabaciones de los Yardbirds en la BBC, y de verdad que tiene muy buen sonido. Y este es un aborto del que debes de tener cuidado. Si lo ves en Amazon, yo lo compré porque estaba anunciado ahí, Yardbirds Stereo Singles Collection. Es una de esas cosas que me hacen dudar de Amazon, la venta de un disco con mezclas hechas por, pues yo diría que por ingenieros totalmente amateurs, que tiene las canciones clásicas, pero está pésimamente mal hecha. Terrible. Y es en realidad un CD grabable, un CD casero con una calcomanía pegada arriba, y yo soy admirador del trabajo de Eric Record, de Hit Parade, con el estéreo de extracción digital, y puedo darme cuenta que esto no tiene ni por asomo la calidad de las producciones de los canadienses. Si lo ves, mantente lejos de él, no lo compres. Y los Yardbirds se vuelven a reunir para este Tierra de Pájaros, con Gene McCarthy, Chris Rea, de los miembros originales, para recrear el sonido clásico de los Yardbirds. Vuelven a regrabar algunas de sus canciones, tienen algunos invitados de lujo, como por ejemplo Jeff Beck, My Blind Life. Aquí se reúne Jeff Beck para tocar en una canción. Y muy buenas versiones de los temas originales, con guitarristas espectaculares. Aquí están los invitados de lujo que tocan con ellos, Joe Satriani, Slash, Brian May. Si quieres escuchar a los Yardbirds con sonido moderno, estéreo, de las recopilaciones más recientes de la banda, yo te voy a recomendar las siguientes. La primera es Ultimate, que se publicó a inicios de los 2000. Es la primera gran recopilación de la que yo tengo conocimiento de los Yardbirds, de discos sencillos, canciones de todos los periodos, de Clapton, de Beck, de Page, con todos los productores que pasaron por la banda, de todos los discos del grupo. Y algunas están en estéreo, muy contadas, la mayoría están en monaural. El sonido está producido por Bill Inglot, es un buen sonido, un poco agudo ahora que lo comparo con lo que publicó Repertorio, carente del sonido del bajo, por lo que no me parece tan buen sonido como los de Repertorio. Los temas de Keith Relf al final, los discos están muy bien presentados en Digipack. Aquí no corres el riesgo de que los discos se rayen, solamente lo insertas. Me encanta la presentación de estos discos. Cuando los compré me parecían de verdad lo mejor que había escuchado de los Yardbirds en Compact Disc, con un libro con la historia de las canciones, comentarios hechos por cada uno de los miembros de la banda. Ultimate, aunque si la buscas en Amazon seguramente la vas a encontrar en precios desorbitantes, ya está muy cara, al igual que esta otra, La historia de los Yardbirds, hecha por Giorgio Gomelsky, y publicarlo para el sello Charlie Records. Entre ellas una versión en estéreo del tema New York City Blues. Al parecer solamente se le puede conseguir en muy pocos recopilatorios de los Yardbirds, y está también en este box set. La presentación es buena, el diseño del libro es menos bueno que el de Ultimate porque ahí las fotos están a color, la calidad del papel, de la presentación es mucho mejor.
Esto tiene sus bondades. Por ejemplo, aquí se incluyen las canciones del disco que grabaron con el bluesman Sonny Boy Williamson. Por esa razón no ves la edición de repertorio. Pocas rarezas. También está el box set de Glimpses. Poco recomendado porque el sonido no está muy bueno. Las he comprado en iTunes, pero a mí no me parecen tan buenas. Y el último de los recopilatorios que se publicaron del grupo es Heart Full of Soul, lo mejor de los Yardbirds. Todo el primer disco está en monaural. Para mi gusto, aquí tienes el mejor sonido que puedes encontrar. La mayoría sí tienen buen sonido. El disco 2, algunas canciones también están en estéreo, otras están en monaural. Little Games, aquí la pusieron la versión en mono. Y una de las cosas que como fanático de los Yardbirds quiero ver en algún momento de mi vida es la publicación de sus discos de las canciones clásicas del grupo en estéreo. Los dos discos que grabó Jeff Beck Group remasterizados con abundantes bonus tracks, búscalos porque aquí todavía tiene el sonido de los Yardbirds, pero ahora con Rod Stewart, con Ronnie Wood, Mickey Waller y otros bateristas y tecladistas que ayudaron como Nicky Hopkins en la grabación de estos dos muy buenos discos, dos clásicos de los años 60, el Truth, que es muy recomendado, y el Beck Hola. Te recomiendo el DVD de los Yardbirds. Este se publica poco antes de que el grupo fuera admitido en el Salón de la Fama del Rock. Es la historia del grupo contada por los miembros. Muy recientemente se editó esta revista a finales del 2023 para celebrar el nacimiento del grupo. Mucha información con todos los miembros e historia de cada uno de sus álbumes. Así es que si quieres tener la historia de los Yardbirds, muy recomendada. Les voy a pedir por favor que recomienden este video a algún fanático de los Yardbirds. Si te gusta el grupo, déjanos un like y suscríbete.